Tiempo de noticias en Telesur, un placer acompañarles. Comenzamos este recorrido con titulares. En Colombia, más de 20 personas fueron asesinadas. Según el gobierno, se trata de enfrentamientos entre grupos armados irregulares. Sin embargo, pobladores del departamento de Arauca denuncian que se cometieron varias masacres. El gobierno de Venezuela pone en marcha la jornada de vacunación de refuerzo contra la COVID-19. En Cuba, más del 90% de la población posee el esquema completo de vacunación contra COVID-19 con inmunógenos propios. Entramos en materia. En Colombia, más de 20 personas fueron asesinadas en una serie de masacres registradas en las últimas 24 horas en varios municipios del departamento de Arauca, al sur del país. Defensores de derechos humanos informaron que la primera masacre se reportó el domingo 2 de enero en el corregimiento de Puerto Contreras, en el municipio de Saravena, allá en Arauca, con un saldo de 4 personas muertas. Posteriormente, en la jurisdicción del mismo municipio, en cercanías de la ribera del río Arauca, fueron asesinados 3 hombres entre 25 y 50 años de edad. Asimismo, reportaron el asesinato de un hombre y una mujer que se movilizaban en el corredor vial entre el municipio de Arauquita y el de Fortul, mientras otras 3 personas fueron encontradas sin vida en el corredor vial de Fortul y Tame. Otros hechos de violencia se reportaron entre el sector del Mordisco y Puerto Nidia, en el sector conocido como el Terraplén de Saravena. Según el gobierno, estos hechos de violencia se produjeron por presuntos enfrentamientos entre grupos armados irregulares, mientras que pobladores del departamento de Arauca denunciaron que se trata de masacres sistemáticas, lo que también ha generado desplazamiento forzado de más de 3.000 personas en esta localidad. Vamos a Bogotá para conocer más detalles con nuestro corresponsal Hernán Tovar. Hernán. Muy compleja y difícil la situación humanitaria que viven los pobladores del departamento de Arauca, sobre todo de municipios como Tame, Fortul, Saravena y Arauquita. Ellos han venido denunciando, producto de la presencia de los actores armados, asesinatos selectivos, desplazamientos y retenciones. Para las autoridades locales y nacionales, esto es causa de los enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y la guerrilla del ELN. Organizaciones sociales y derechos humanos exigen el respeto a la vida. Ante esta situación, llamamos a las autoridades municipales y departamentales, así como a la Defensoría del Pueblo, a tomar las medidas necesarias para garantizar los temas humanitarios de estas comunidades que lo requieran. A la Cruz Roja Internacional, Iglesia y demás organismos humanitarios los llamamos a acompañar las iniciativas que de las comunidades se vienen adelantando para la protección de la vida y la permanencia en el territorio. Inicialmente se habló de 16 personas asesinadas, pero con el transcurrir de las horas la cifra superó las 20 personas fallecidas. Para el representante de los personeros de este departamento, pues se rechaza enfáticamente la violencia que viene siendo ejercida por parte de los actores armados y se les exige que dejen por fuera de la guerra a la población civil. Queremos rechazar categóricamente estos fallecimientos por motivos de violencia y queremos pedir a los actores armados que respeten la vida e integridad de las personas del departamento de Arauca. La Asociación de Personerías del departamento de Arauca y Cubará, Boyacá, a través de comunicados rechazó categóricamente esta situación y queremos solicitar a todas las autoridades a nivel nacional que se brinde toda la atención necesaria a través de los sistemas de atención humanitaria inmediata. Mientras tanto, algunos pobladores, como en el corregimiento del Botalón, en el municipio de Tame, Arauca, pues salieron a las calles exigiendo el respeto por la vida, pero también exigiendo la atención del gobierno, una desatención histórica que ha tenido el Estado colombiano frente a algunos municipios y sobre todo a la ruralidad en el país. Le exigen a los actores violentos que respeten la vida, que los dejen por fuera de ese conflicto, no quieren repetir épocas pasadas y exigen que se respeten los acuerdos de paz que este gobierno no ha querido implementar. Estamos asustados, tenemos miedo, hacemos un llamado a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Necesitamos corredores humanitarios, necesitamos
presencia de las organizaciones. El pueblo tiene miedo, pero no nos vamos a resignar y no vamos a permitir volver a revivir esa época de dolor y de violencia que ya hemos vivido en tiempos anteriores. El día de hoy, como es de costumbre, se desarrolló un consejo de seguridad en Arauca donde estuvieron presentes las autoridades civiles, militares y policiales con el fin de crear estrategias para contrarrestar esta situación de violencia y la situación humanitaria, pues precisamente causada por el accionar de los grupos armados. Pero también el presidente Iván Duque exigió el desplazamiento de 2 batallones militares para contrarrestar la situación de violencia, asegura él, que se está viviendo en este departamento y en esta región del país. Esta es toda la información. Sigan ustedes con más de Telesur Noticias. Gracias, Hernán. Seguimos revisando posturas acerca de esta situación gravísima de violencia que se registra en el departamento de Arauca, sur de Colombia. La alcaldía municipal de Arauquita emitió un comunicado en el que manifestó su rechazo ante estos hechos de violencia. En este documento, la administración municipal expresó: rechazamos toda la violencia desatada en el departamento, hacemos un llamado al respeto, a la vida, a la tranquilidad de la ciudadanía, a la toma del camino del diálogo como única vía posible para la solución de conflictos. También señala, hacemos el llamado al gobierno nacional, a organizaciones internacionales de derechos humanos y derecho internacional humanitario, al Comité Nacional de Paz y la Conferencia Episcopal para que en su acompañamiento apoyen búsquedas alternativas de diálogo y resolución de conflictos. Finalmente agregan, estamos convencidos que el respeto por la vida es un valor inalienable, por lo que hacemos votos porque estas acciones nunca más se repitan en una región donde la paz es una meta colectiva. Y el partido político Comunes, a través de un comunicado, condenó la situación que vive el departamento de Arauca, rechaza los actos de violencia. A través de una misiva dicen, la violencia no puede ser la salida. El diálogo debe llevarnos a la comprensión y a la solución de los problemas. En este sentido, le pedimos a los grupos armados que hagan una tregua, que se sienten a dialogar y paren de una vez por todas esa ola de violencia que nada beneficia. También dicen, la situación presentada en el departamento de Arauca tiene sus raíces en el abandono del Estado, la falta de atención a las necesidades de las comunidades y al incumplimiento en la implementación de la integral del acuerdo de paz. Es el Estado el responsable de garantizar la seguridad y la integridad física de sus pobladores. A los organismos humanitarios internacionales, a organizaciones de derechos humanos, les solicitamos acompañamiento a la comunidad para generar corredores humanitarios que permitan a las comunidades proteger su vida. Brasil enfrentó diferentes crisis a lo largo de 2021. Una de ellas fue el colapso sanitario provocado por la COVID-19 y el negacionismo del gobierno del presidente Bolsonaro. En esta nación, más de 600 fallecieron por coronavirus desde el inicio de la pandemia. André Vieira y Sebastián Soto nos presentan una síntesis de los principales hechos en la salud de Brasil. En este año que terminó. Nunca murió tanta gente en Brasil como en el 2021. El año pasado comenzó con el colapso del sistema de salud en Manaus y el surgimiento de una variante, la Gama. Ahí los internados por COVID-19 pudieron respirar gracias al oxígeno donado por el gobierno de Venezuela y por la movilización de artistas brasileños. También en enero del año pasado comenzó la vacunación contra el nuevo coronavirus. Más tarde, investigaciones del Senado mostraron que la inmunización arrancó con retraso por la falta de entre muchos puntos, la práctica de corrupción en la compra de vacunas
y la utilización de humanos como cobayas de experimentos apoyados por el presidente Jair Bolsonaro y sus hijos. La comisión parlamentaria denunció al actual mandatario brasileño por la práctica de 10 crímenes. A sociedade queria saber quem... La sociedad quería saber quién iba a asumir la responsabilidad con el agravamiento de las muertes, con esta masacre que ocurrió en Brasil y por qué no se evitaron muchas de las muertes que mostramos que podían haber sido evitadas. Esta responsabilidad es de mucha gente, hay muchos denunciados, pero ella es principalmente del presidente de la República, de este serial killer que tiene compulsión de muerte. Entre junio de 2020 y junio de 2021, las muertes por COVID-19 en Brasil aumentaron 10 veces, pasando de 50.000 para medio millón de fallecidos por la enfermedad en un intervalo de un año. Mientras tanto, Jair Bolsonaro y su gobierno siguieron abrazados con el negacionismo dentro y fuera de Brasil. Las mascarillas funcionan, ellos son contrarios. El distanciamiento funciona, ellos son contrarios. Las vacunas funcionan y ellos boicotean cuanto pueden, mientras que son favorables a las medidas ineficaces. Ellos son favorables al llamado tratamiento precoz, que es un tema superado. Incluso el propio Ministerio de Salud, que lo había recomendado, lo dejó de recomendar. Cloroquina e ivermectina, por ejemplo. Pero el presidente de la República usó el Palacio de la Asamblea General de la ONU para defender el llamado tratamiento precoz. Brasil terminó 2021 como el segundo país con más muertos por COVID-19 en el mundo, casi 620.000 desde el inicio de la pandemia. Fruto de una política genocida. Entonces, en este sentido, el presidente Bolsonaro junto con su grupo son totalmente responsables por el momento pandémico que estamos viviendo. Yo voté en él y no votaría nuevamente. Porque pienso que la vida debe ser respetada. Las mujeres deben ser respetadas. Y él, para mí, es un mal educado. El país camina para alcanzar el 70% de su población inmunizada en los próximos días y ve la disminución de los casos y muertes por la COVID-19. Por otro lado, el gobierno de Jair Bolsonaro cerró el año en salud. Ese es el efecto de las vacunas. El gobierno, en el marco de las nuevas medidas preventivas, determinó que se debe presentar certificado de vacunas o prueba de PCR con vigencia de 48 horas para cualquier trámite en la administración pública o privada. La vacunación es gratuita y existen suficientes dosis para toda la población mayor de 5 años. Freddy Morales, Telesur, Bolivia.
En Venezuela comenzó este lunes una nueva fase de vacunación orientada a inmunizar con dosis de refuerzo a quienes ya tengan 2 dosis de las vacunas. La tasa de vacunación ronda en el 90% con al menos una dosis aplicada y las autoridades llaman a completar el esquema con los insumos que han arribado al país. Tenemos detalles a continuación. Este ciudadano venezolano recibe su dosis de refuerzo tras ser inoculado hace 6 meses con la segunda dosis de la vacuna anti-COVID. Llama a la ciudadanía a comenzar el esquema de vacunación o a reforzarlo con esta tercera dosis. Que no hagan caso de esas consejas de que dicen que las vacunas no funcionan. Si no funcionaran, los daños causados serían mucho mayores. Yo confío en la ciencia, confío en la tecnología y confío en las políticas de salud que a nivel mundial se vienen aplicando para combatir el tema del coronavirus. Es el centro de vacunación ubicado en el Hotel Alba Caracas, un sitio habitual destinado a campañas anti-COVID. En la nueva fase que comenzó este lunes 3 de enero, la ciudadanía puede acudir libremente a reforzar su esquema o comenzarlo, como este ciudadano que afortunadamente ha estado a salvo del contagio. No me ha dado, pero bueno, las reglas, usar tapabocas, del antibacterial, todo lo que se requiere, pues, está al alcance de uno para que uno cuidase. En ocasiones anteriores, este equipo de salud ha vacunado más de 20.000 personas por mes. Llaman a vacunarse ante el peligro del arribo a Venezuela de nuevas variantes del virus. Estamos colocando primera, segunda y tercera dosis. Primera y segunda Verocell, igual el refuerzo es una tercera dosis, pero es la misma vacuna. A todos se le coloca, el que se colocó su Verocell se le coloca su Verocell. El que se colocó el Sputnik se le coloca el refuerzo de Sputnik Light. Venezuela también está vacunando a menores de edad entre 3 y 17 años, tras el retorno de las clases presenciales en octubre del año pasado. También es segura la vacunación para mujeres embarazadas y lactantes. Vamos a traer a nuestros niños para inmunizarlos contra la pandemia, para así de una u otra manera protegerlos y seguir combatiendo esta pandemia, para ver si ya vamos a seguir siendo libres como hemos sido todos los venezolanos y como ha sido nuestra república. Los datos de la Organización Mundial de la Salud apuntan a seguir fomentando la vacunación para contrarrestar la aparición de nuevas variantes o disminuir la letalidad del virus. La idea es los que ya tienen su segunda dosis, completar su refuerzo para que se incrementen los títulos de inmunogenicidad, lo que te ayuda a que si estás expuesto al virus SARS-CoV en cualquiera de sus variantes, te evite complicaciones que te lleven a la muerte. Con casi el 90% de la población vacunada con al menos una dosis, Venezuela ha mantenido a raya el ingreso de nuevas variantes y mantiene una baja tasa de contagios, de 5 por cada 100.000 habitantes. Leonel Retamal y Jesús Romero, Telesur Caracas, Venezuela. Al respecto, esto dijo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a través del Twitter. Venezuela avanza en la lucha contra la COVID-19. Continuamos implementando métodos para proteger a la población a través de la vacunación y el refuerzo. Que nadie se canse, todas y todos, a cuidarnos. En Cuba, más del 91% de la población posee el esquema completo de vacunación contra la COVID-19. De acuerdo al último balance del Ministerio de Salud Pública, 9.672.873 cubanos completaron el esquema de vacunación, lo que equivale al 91,6% de la población. El director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud, Francisco Durán, detalló que a los vacunados se les ha inoculado en al menos una dosis de inmunógenos Soberana 2, Soberana Plus y Abdala. El funcionario agregó que dichas estadísticas incluyen a pacientes recuperados con más de 2 meses de haber padecido el virus. Vamos con otros temas. El gobierno de México reiteró su intención de dar asilo al periodista y fundador de Wikileaks, Julian Assange, encarcelado en Reino Unido, a punto de enfrentarse a la extradición a Estados Unidos, donde será enjuiciado por presunto espionaje tras revelar crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos. Este lunes, durante una conferencia de prensa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llamó al gobierno de Estados Unidos a actuar con humanismo, en vista de que Assange se encuentra enfermo, por lo que consideró que sería una muestra
muestra de solidaridad el permitirle que recibiera asilo en el país que resolviera vivir, incluido México. López Obrador recalcó que las leyes mexicanas generarían condiciones para que Assange no pueda intervenir en asuntos extranjeros en caso de recibir el asilo. El 23 de diciembre, la defensa de Julian Assange presentó una apelación contra el fallo de un tribunal británico de que el ciberactivista australiano podría ser extraditado a Estados Unidos. Sin embargo, se espera que la decisión de la Corte se emita durante la tercera semana de enero. Voy a pedirle al secretario de Relaciones Exteriores que haga los trámites correspondientes para que se solicite al gobierno del Reino Unido la posibilidad de que el señor Assange quede en libertad y que México le ofrece asilo político. Rusia espera que la declaración que firmó este lunes junto a otras 4 potencias nucleares reduzca las tensiones con Occidente. La Cancillería rusa espera que la firma de la declaración contribuya a reforzar la confianza y a establecer los fundamentos del futuro control de armas ofensivas y defensivas. El gobierno ruso confía que la iniciativa ayude a disminuir la confrontación que promueve Estados Unidos y sus aliados contra Moscú. La declaración fue suscrita por China, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos y Francia. Textualmente el documento señala: declaramos que en una guerra nuclear no puede haber ganadores y no debe librarse nunca. Dado que el uso de las armas nucleares tendría consecuencias de largo alcance, también confirmamos que las armas nucleares, mientras existan, deben cumplir con los objetivos de la defensa, la disuasión de la agresión y la prevención de las guerras. Creemos que una mayor propagación de este tipo de armas debe evitarse. Cierra el comunicado. Y así cerramos estas informaciones de Telesur. Contáctenos @telesurtv.net. Ese es siempre nuestro punto de encuentro. Somos Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Será hasta la próxima. Sigan con nosotros.